¿Cómo es la administración de la justicia? Yo Pues tenía... nosotros, perdón, nosotros Sí, partimos de una base de los jueces hablan solamente por sus sentencias. Entonces los jueces no opinan, son inalcanzables, no sabemos cuánto cobran, no sabemos muy bien cómo llegan, no sabemos muy bien si están efectivamente preparados para ejercer el cargo o no, claro. porque en los últimos años también hubo como una avanzada del poder político en contra de la justicia por que sigue siendo un agujero negro, es algo que el ciudadano de a pie no entiende, no entiende qué es democratizar la justicia, no entendemos muchas cosas, pero sabemos que ahí hay alguienes que son Sí. los encargados de administrar la justicia, ya cuando se cometen delitos o cuando hay denuncias por supuestos delitos, porque después está el principio de inocencia, que ya vamos a hablar de eso. Sí, Digo, sí. ya es muy enredado, es muy complicado, así que vamos a tratar de desentrañarlo un poquito. Vamos a desentrañarlo. Mira, cuando hablamos de nuestra constitución, surgió allá en 1853, después de que, a ver, nosotros nos independizamos, después de toda esa lucha de nuestros próceres, que Belgrano, Güemes, San Martín, hicimos todo y llegamos al 9 de julio, firmamos un acta de independencia. Yo siempre le digo a mis alumnos, y fíjense, ¿qué pasó el 10 de julio de ese año, de 1816? ¿Qué pasó el 11 de julio, el 12 de julio? Bien, firmamos el acta de independencia. Y de ahí automáticamente nos convertimos en República Argentina. Automáticamente todos los países dijeron, bien Argentina por independizarte. O España dijo, ya podés caminar solo, hijo mío. O sea, nada más alejado de la realidad. El primer país que no, creo que 20 años después de la declaración de independencia que nos reconoció como país fue Haití. Imagínate. 20 años después. 20 años después, o sea, siempre digo, a partir del 10 de julio de 1816 y para adelante, ¿qué pasó? O sea, cada representante volvió de la casa histórica de Tucumán a sus provincias y dijeron, bien, firmamos el acta, qué bueno, ¿y qué sigue? ¿Y ¿Y ahora qué? qué? ¿Y Y un ahora qué ejercicio, hacemos? claro, y un ejercicio tan importante, y vos decís, ¿qué ahora qué hacemos? Bueno, empecemos a formarnos, tenemos que tener leyes propias, tenemos que tener administración de justicia, porque hasta ese momento lo ejercían las autoridades que venían de España o las autoridades locales elegidas por el reino en aquel momento, Consejo de India y todo lo malo, y ellos ejercían la justicia. Ahora sí, che, nos independizamos, nos envalentonamos, le soltamos la mano, vamos a hacer la nuestra, y ahora no tenemos justicia, no tenemos sistema de gobierno, no tenemos cómo gobernarnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Monarquía? ¿Monarquía absoluta? ¿Monarquía moderada? ¿Monarquía, vamos a hacer una, lo que sea, ¿Quién parlamentaria? gobierna? ¿Quién hace las leyes? ¿Quién ¿Qué las...? tipo de gobierno vamos a tener? Claro. ¿Me entendés? Y bueno, y a partir de ahí, recién en 1853, tuvimos nuestra constitución, nuestra Carta Magna, que lo primero que dice que la Argentina, o la nación argentina, adopta para su gobierno la forma republicana, representativa y federal. Tres palabras fundamentales para entender qué somos: republicana, representativa y federal. Artículo 2 habla de que sostenemos el culto católico, apostólico y romano, y el 3 habla de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de destinar un territorio para que se cree la capital del país, ¿no? No la Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, sino la capital del La país, que es capital Ciudad del país, Autónoma, claro. ¿no? Bueno, eso es nuestro primer artículo. Y eso fue en 1853, a partir de una magnífica obra de Juan Bautista Alberdi, que se llamó Las Bases para la Organización Nacional, ¿va? Y recién ahí pudimos saber de qué se trataba. Ya entiendo. Va a haber un presidente, va a haber un poder judicial, va a haber un poder legislativo, o sea, tres poderes. Bien, ahí recién nos pusimos de acuerdo, que este país está formado por tres poderes, independientes entre sí, pero muy relacionados en cuanto a lo o sea, no pueden estar descolgados esos tres poderes uno del otro. Tal es así que el legislativo legisla, saca leyes, pero el ejecutivo tiene la potestad de vetar esas leyes si es que son flagrantemente, o sea, hay algo que está o no ha sido debidamente estudiado o está como complicando alguna situación social. O sea, imagínate vos esa interacción, y no quita que el Poder Judicial también tenga una cierta interacción. La Corte Suprema de Justicia en su momento Pero decían, porque sí, nosotros siempre nos quedamos en dos. Digo, el legislativo legisla, sanciona leyes, controla al ejecutivo. El ejecutivo si quiere, porque en definitiva también pasa por el si quiero sí, ideológicamente te promulgo esta ley, si no quiero no. ujú, Después buscamos los fundamentos legales, no hay problema. ¿Y ujú. qué hace el Poder Judicial? Porque entre los dos, digo, ejecutivo y legislativo, nos controlamos, nos decimos cosas, hacemos Nos política, decimos qué sé yo. cosas y el ejecutivo, Ahora, el ¿qué hacemos con el, judicial, con el claro, judicial que parece que que es intocable, no que puede es legislar? inaccesible, no puede legislar, pero
una de las fuentes del derecho. Hay peros en el medio. No, sí, los peros son maravillosos en todo sentido, porque este tipo de ordenamiento jurídico, para que entendamos y tu audiencia y los que nos están viendo y escuchando puedan entender, el derecho, cuando hablamos sí, el derecho normativo, el Estado de Derecho, el derecho es el conjunto de normas que tiene un país, en este caso Argentina, es el espectro normativo, son todas las leyes. Hoy estamos cerca de las 28.000 y moneda desde que se creó el Código Civil, que fue una de las primeras leyes, ¿no? El Código Civil tenía la ley número 370, o sea que ya había 369 leyes hasta que se sancionó el Código Civil, que era una ley allá en el gobierno de Sarmiento. Imagínate, estoy hablando siglo XIX, fines del siglo XIX, 1876, por ahí. Es un montón. Hay leyes que ya cayeron en desuso. Ya cayeron, muchas que ya fueron reemplazadas y demás. A partir de ahí, vos tenés que las fuentes del derecho, la principal fuente del derecho son las leyes. Pero cuando esa ley no puede abarcar ciertas situaciones de, y vuelvo para atrás, de injusticia, ¿sí? O de no justicia, o de falta de acceso a la justicia, ahí vienen los jueces a hacer una interpretación de la realidad. Y dicen, te pongo el ejemplo, delitos informáticos. Cuando no existía la figura en el Código Penal de delito informático, que es un tema que a vos te gusta y te apasiona, me fascina, sí. Bueno, y te lo traje, lo pensé mientras venía manejando, digo, ¿qué ejemplo le voy a dar? Bueno, y pensé cuando no existía la ley específica y no estaba, reformó el Código Penal que contiene todo el ordenamiento de lo que son los delitos, ¿sí? La sanción, o sea, la mala acción que cometemos que es sancionada con privación de la libertad. Ahí no existía el delito informático. ¿Por qué? Es una cuestión temporal, o sea, porque ni siquiera... además es una entelequia, un delito informático no es un delito contra una propiedad física ni contra una persona física. Claro, pero además no directamente. Claro, no existía la informática como tal la conocemos. Los primeros indicios de supuesto delito o de incumplimiento contractual o de enriquecimiento ilícito fue cuando accedíamos a licencias de Office, de Microsoft, gratuita, que te la instalaban en la compu, vos la usabas, hasta que un día desembarcó Microsoft y empezó a mandar carta de documento a las empresas, diciendo usted está usando licencias que usted no las pagó. Yo decía, che, ¿bajo qué ley me la va a exigir? ¿Había que pagar? Claro. Decía, había que pagar, ¿bajo qué ley me la va a exigir? Y después el delito informático de robo de datos y todo, pero porque no estaba desarrollado la cuestión informática. El Internet es como que aceleró enormemente todo ese proceso, pero antes, década... Los primeros programas, los primeros desarrollos de programas son de 1950, hace nada, hace 20 minutos. Claro. Y cuando nosotros empezamos a usar computadoras, nosotros empezamos con las primeras computadoras, sistema DOS, ¿te acordás? Que era el cursor que se movía así en pantallas de carbono y todo lo demás, y no existía el Internet. Después vino el Internet de dial-up, ¿viste? Que era el que te anulaba el teléfono y se contactaba y te daba Internet, era muy lento y no había desarrollos del verdadero Internet que hoy tenemos, ¿no? Sí, hoy tenés programas de inteligencia artificial que te desarrollan, absolutamente te hacen contratos, te hacen sentencias, te hacen todo. Y allá en aquella época había que, una cuestión así de decir, che, usamos un archivo para escribir, una especie de Word, hasta que Microsoft desarrolla el Office con esos 4 programas básicos que tiene el Office, en el está el Word, el Excel y todo lo demás, y empezó a decir, che, qué bueno el Word, mira, el Excel, los contadores extasiados con el Excel, porque hacía cosas que a ellos les costaba horror hacer en papel y después trasladarla a la compu. Bueno, entonces, y surge eso, empezamos a exigir, Microsoft, una empresa internacional, empieza a exigir, por dar un ejemplo, a exigir que se le paguen las licencias, y por otro lado le dice, che, en caso que no las pague y la uses ilegalmente, hay un derecho que me estás vulnerando, decía esa empresa de Estados Unidos, por lo cual yo te voy a perseguir, te voy a denunciar. Pero cuando digo denunciar, che, no hay un artículo en el Código Penal que sancione esa acción punitiva, digamos, ¿no? ¿Y qué ocurrió? En aquel momento, vuelvo para atrás, cosa de no perder la hilación, la principal fuente del derecho era la ley, pero los jueces veían que había ciertas situaciones de injusticia y aún no se había sancionado la ley. Pongo el ejemplo del delito informático. Delito informático, decían, che, me parece que hay una injusticia, decían los jueces. Acá hay algo que, no está cerrando. No hay una ley, pero nosotros vamos a hacer algo que se llama dictar sentencias. Y si otro juez la repite y el otro juez la repite, se arma lo que se llama jurisprudencia. Que es casi una ley. Segunda fuente del derecho. Lo que no lo resuelve la ley, lo puede resolver por la jurisprudencia. Y después hay otra fuente que es la doctrina, que son los libros que escriben los que saben, digamos, los juristas, y otra fuente más abajo que son los usos y costumbres. Y la fuente más importante son los principios generales del derecho. O sea que vos fíjate la interacción tan importante que tienen los jueces en dictar o interpretar la ley sin que haya ley, por ejemplo.
te dicta una sentencia y le va a basar en qué, en el sentido común, en los principios generales del derecho, que son dos, y te los digo: obrar de buena fe y en la prohibición de enriquecerse sin causa. Decían los antiguos anarquistas, si pudiéramos regirnos por esos dos principios, no existirían las leyes. Si todos obráramos de buena fe y evitaríamos enriquecernos sin causa, o sea, no quedarnos, o sea, quedarnos con lo que le pertenece a otro, no haría falta leyes. Y si lo pensás en una ficción utópica muy grande, es así. Si todos obráramos de buena fe, después hablaremos de qué es la buena fe, ¿me entendés? Sí, El derecho romano decía, la buena fe es el obrar del buen padre de familia. Así decía. Bueno. Claro que y va a saltar mi hijo, me dice, papá, yo no voy a ser papá, me va a decir mi hijo. ¿me claro, y 2023, digo, con causas de padres que han abusado sexualmente de sus hijos. Tremendo. No es de buen padre de familia. No, por eso. Digo, y en los usos y costumbres podés incluir, o la moral, podés incluir que para algunas comunidades originarias, que el cacique se case o pueda estar con una menor de edad cuando tuvo su primera menstruación y tener relaciones sexuales, para ello es moralmente aceptable. Entonces es muy difícil entrar en ese terreno, pero ya volviendo para atrás, volviendo para atrás, estamos con la administración de justicia. Con los tres poderes. Vos ves que el legislativo es de alguna manera controlado con el poder de veto de leyes que tiene el Poder Ejecutivo. Sí. Trabaja la Cámara de Diputados y de Senadores, media sanción, sanción completa, las comisiones a full diciendo qué buena ley, che, la sancionemos, la debaten en el recinto. Hablo acá en la legislatura provincial, en la calle Mitre, ¿no? Sí. No hablo del Congreso. Y a nivel nacional pasa más o menos lo mismo. Qué buena ley. Sistema bicameral, se controlan, se supone que se controlan entre las dos cámaras. Y vuelve para revisión con 2, 3 tonteras, vuelve a subir y ya dice, che, es excelente la ley. Mándenla al Poder Ejecutivo. Súbanla, dice, porque está el gran burro allá en el cerro, pero bueno, claro, mándenla para y se aprueba por unanimidad. Entonces totalmente. Vos tenés 60 diputados y 23 senadores le dieron el ok al final del camino. Es más, la alabaron. La discusión en el recinto, los días martes diputados y un jueves los senadores dijeron, qué excelente ley, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Dijo alguno que otro, ¿me entendés? Y felicitaron al diputado Comba que se le ocurrió esa ley, ¿me entendés? Y dice, y llega, che, que vaya al gobernador para que la promulgue. Promulga simplemente, estoy de acuerdo, la mando a publicar el boletín oficial, después del 8º día es exigible. Y le asigna un número. Y le da un numerito, ¿sí? Que ya sale con un proyecto de número acá, y allá dice, sí, está bien. Y llega el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo por X razones dice, no, te la veto, corta, ¿no? Veto. Parcialmente, no me gustó esta parte, sacala y vuelve a la legislatura y ya cambió el espectro, ya no es la intención del legislador, no es el espíritu de la ley, en la expresión de motivo de esa ley no está contemplado ya con la reforma que hizo el Poder Ejecutivo, el gobernador en este caso, ya no es la misma ley, o sea, ya perdió esencia. O directamente cuando dice, che, mira, la ley no me gusta, por los motivos que sea, y te la veto totalmente. Y nos vemos. Que no sucede mucho igual, digo, pero son cosas que han sucedido en algún momento en la historia reciente. Y es un derecho del Poder Ejecutivo. Totalmente. ¿Qué más contralor que eso? ¿Me entendés? Había una época en el gobierno nacional, en la gestión anterior de este gobierno nacional, que la Corte Suprema de Justicia había tomado como mucho, digamos, poder, pero tomó como mucha injerencia en decisiones de gobierno a través de fallos de la Corte. Los fallos de la Corte, un día te voy a invitar a que vea algunos fallos, son de renglón y medio. Citan jurisprudencia de fallos anteriores y resuelven a favor o en contra, o sea, son fantásticos. Más ocupa espacio la firma de los jueces de la Corte Suprema de Justicia que el fallo en sí. Es un membrete enorme, el fallo, 2 o 3 renglones y las firmas. Y vos decís, con eso te hicieron caer todo un esquema de trabajo, porque vos para llegar a la Corte tenés primera, segunda instancia, un montón de recursos, bla, bla, y que se te habilite la Corte. Bueno, ahí había ciertas sentencias que salían de la Corte que estaban en contradicción con algunas acciones del Poder Ejecutivo Nacional. Y llegaron a decir que la Corte estaba gobernando cuando el doctor Lorenzetti, este santafesino, que es un excelente jurista, más no sé si era un excelente juez de corte, llegó a sacar algunas sentencias. ¿Qué diferencia hay? ¿Ah? ¿Qué diferencia entre jurista? Sí. Y el jurista es una persona que escribe. Okay. Escribe sobre derecho, no sobre leyes, sobre derechos. ¿Sí? Bien. No olvidemos que Lorenzetti fue el primero que ensayó el tema de la defensa de los derechos del consumidor. Y a partir de su trabajo como jurista se creó justamente la ley, se sancionó la ley de defensa de los derechos del consumidor. O sea, la defensa del consumidor, y se crearon la Secretaría de Defensa del Consumidor a nivel nacional. 2006, 2007, por ahí. Ahí el santafesino era un abogado de a pie, como decimos nosotros, que caminaba a la calle, ejercía, y tenía mucha preocupación porque no estaba
No había una ley que proteja la relación de consumo del consumidor final, del Bien. que compra el lavarropa y no le anda al tercer día, no tiene dónde quejarse. O sea, vos tenés un buen jurista que no necesariamente puede ser un buen juez. No, Porque no. ¿cuál es la diferencia entre juez y jurista? El jurista es justamente el doctrinario, el que escribe un libro Ok. y que le aplica su leal saber y entender a un tema, que puede o no coincidir con otros juristas. Siempre hay dos bibliotecas en estos oficios que Sí, son sí. humanistas, son del leal saber y entender. Vos entendés tal cosa respecto del matrimonio civil y yo entenderé otra cosa, por ejemplo, ¿Qué ¿no? pasa, por ejemplo, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Totalmente. Algunos entendieron una cosa, otros Vos entienden me vas a otra y escribir ahí un van con esa libro bandera. Ok. en defensa irrestricta de que la mujer puede disponer de su cuerpo y yo te voy a escribir un libro entero De que no. con muy buenos fundamentos de que la criatura o el bebé que está en el útero tiene más o iguales derechos que la madre que decide. Y ahí tenemos dos libros muy bien fundamentados, pero son doctrinariamente dos conceptos, ¿no? Bien, eso hace un jurista. Eso ¿Y es un juez? jurista. Y un juez administra justicia. ¿Qué significa administrar justicia? Es ver si hay una ley, y esa ley la interpreta de acuerdo a un parámetro, un marco normativo, porque es como exegético, o sea, no es que agarro esa ley, acá dice tal ley, la tengo que relacionar con otras leyes anteriores, parecidas, análogas, ver casos anteriores, cómo se viene, y recién hago la correcta interpretación de la ley. Una vez que hice la correcta interpretación de la ley, más mi formación profesional y académica, la vuelco en una sentencia. Pero entonces, una ley no es una letra específica que Es una necesitas letra interpretarla. específica, es una letra específica, pero que requiere ciertas interpretaciones, porque la ley no es abarcativa de todos los casos. Esto lo vas a ver muy frecuentemente en los jueces que administran justicia en el derecho penal, en el ámbito o en la esfera del derecho penal, ¿sí? Ahí se interpretan distintas situaciones del hecho punitivo o del delito en sí, y hay jueces que lo interpretan de distinta manera. Por eso vas a ver que hay agravantes de ciertos delitos que no están, otros que le exageran el agravante porque interpretaron ciertas cuestiones de la prueba que se produjo para llegar a ese punto que tiene que dictar sentencia, y la interpretaron de acuerdo a su leal saber y entender. A ver, ¿Sí? en términos, a ver, prácticos. Ujú. Si yo mato a alguien es delito. Totalmente. Ahora, si yo estoy en mi casa y en mi casa funciona un negocio y una persona entró a robar y yo sentí amenazada a mi familia y maté al ladrón, Ujú. es delito porque maté a una persona, pero se Hay un- puede interpretar... Hay un atenuante, Ah, ¿sí? bueno. Hay un atenuante que el juez lo va a poner a funcionar. Es decir, ¿realmente existió un peligro para la familia? Porque si vos me le vaciaste un cargador en el fondo de tu casa y no había riesgo cierto y tu familia nunca se enteró, y no sé si es tan atenuante. Sí, o si lo Hiciste fui a buscar justicia a por los mano 4 propia. días... es Claro, como lo que- viste pasar por la calle y le tiraste, le vaciaste el cargador de la 45 ilegal que tenías guardada. O sea, pasa por otra interpretación. El juez dice, ¿es atenuante realmente? Sí. La familia estaba ahí en el mismo ambiente donde estaba el ladrón, los apuntaba con un arma de fuego, estaba con una actitud absolutamente entregado al ladrón para hacer lo que sea, matar a cualquiera. ¿Pero y cómo sabe el juez? Por relatos. Por relatos, por reestructuración o por reconstrucción del hecho Ujú. y todo lo demás. Ya con que te diga que estaba que sea en el living de la casa, la familia, estabas vos y estaba el ladrón apuntando a la familia y la tenía cargada el arma, remontada el arma y le apuntaba así y estaba con una actitud que entregaba, o sea, para hacer todo, es como que estamos validando el atenuante, está creciendo el atenuante de que vos agarraste un palo y se lo pusiste en la cabeza y lo mataste, Ok. o le sacaste el arma. Ahora, si agarraste un palo, le pegaste, lo desarmaste, pero le seguís pegando y ya pasaste del atenuante a un ejercicio ilegal, entre comillas, te lo digo, de la justicia. Pasaste vos a ser el instrumento de la justicia. Decidiste vos que había que matarlo.